Buenos días, soy la doctora Raquel Pedroso y esta mañana vamos a hablar de velocidad de sedimentación globular, BCG o eritrosedimentación. La eritrosedimentación mide la distancia recorrida por los eritrocitos en una unidad de tiempo al dejar sedimentar una muestra de sangre colocada en un tubo en posición vertical. La velocidad de sedimentación globular depende de la tendencia a aglomerarse de los eritrocitos, la cual varía entre las especies. Esta tendencia a aglomerarse de los eritrocitos depende de una proteína que se llama proteína Z, que tiene una carga negativa que hace que los eritrocitos se repelen entre sí en la mayoría de las especies, lo cual no ocurre en la especie equina, en donde los eritrocitos se aglomeran formando pilas de monedas, como les voy a mostrar dentro de un rato. Esta es una prueba inespecífica que se pide habitualmente con el hemograma, pero que nosotros ya dejamos de usar en el laboratorio hace tiempo. ¿Cuáles son los factores que influyen en la velocidad de sedimentación globular? La tendencia de los eritrocitos a formar pilas de monedas. Esta tendencia es aumentada en los equinos, como les expliqué recién, y también en aquellos animales como caninos y cerdos que están anémicos. También está aumentada en las alteraciones de las proteínas plasmáticas, por ejemplo, el fibrinógeno. El fibrinógeno está aumentado en animales con inflamaciones o con infecciones. En animales con hipercolesterolemia también está aumentado y depende del tamaño de los eritrocitos. Los eritrocitos jóvenes o reticulocitos tienen un aumento de tamaño aumentado y también va a aumentar el tiempo de los eritrocitos de la eritrosedimentación, pero en forma bifásica. Estas son las pilas de monedas. Acá tenemos entonces unas pilas de monedas normales y acá tenemos las pilas de monedas de los eritrocitos, así como ocurre normalmente en la sangre de los equinos. También se puede producir la aglutinación. La aglutinación de los eritrocitos ocurre en la anemia hemolítica inmunomediada. Tamaño de los eritrocitos. Acá tenemos eritrocitos grandes, eritrocitos pequeños. Acá también tenemos eritrocitos grandes, que generalmente son policromatófilos y son reticulocitos, eritrocitos jóvenes, que también va a hacer que la velocidad de sedimentación sea aumentada. Tipo de anticoagulante. El anticoagulante que utilizamos para hacer la velocidad de sedimentación globular por el método de Westerlin es el citrato, que ya les había explicado que viene en tubos con tapa celeste. Generalmente no usamos el EDTA. Edad de la muestra. Lo ideal es que la muestra para eritrosedimentación sea hecha con una muestra no tomada después de las 2 horas. O sea, lo ideal es que tenga 2 horas, no más que eso. El diámetro y la longitud del tubo tienen un efecto en los milímetros que van a bajar. Entonces, también la posición del tubo. Si el tubo está ligeramente inclinado, la velocidad de sedimentación globular va a ser mucho más aumentada. Entonces el tubo tiene que estar en una posición horizontal, perdón, vertical, a 90 grados centígrados. La temperatura, si es una temperatura baja, va a disminuir la velocidad de sedimentación globular. Entonces acá vemos el diámetro y la longitud de los tubos.
Muy importante, acuérdense de los valores de referencia, sobre todo en el canino. La velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación en el canino, la primera hora es de 5 a 25 milímetros. Sobre 25 milímetros quiere decir que la velocidad de sedimentación globular ya está aumentada. La velocidad de sedimentación del globular en el rumiante es una velocidad lenta o casi nula, por eso no se utiliza en la especie. La velocidad de sedimentación globular en el equino es muy rápida debido a la tendencia de esta especie formar pilas de monedas. En menos de 10 minutos es posible observar la sedimentación de los eritrocitos en el fondo del tubo de la muestra. Ustedes si toman muestra de equino van a ver que sedimenta mucho más rápido y eso ya les expliqué por la formación de la pila de monedas. Este valor de referencia de 5 a 25 milímetros en el canino es sacada del libro de Wilber. Tienen que acordarse. Tenemos dos métodos para realizar la velocidad de sedimentación globular. El método de Westergren y el método de Weintraub. En el método de Westergren, el material que vamos a utilizar es sangre con citrato, una parte de solución de citrato sódico como anticoagulante al 3,8% más 4 partes de sangre. Vamos a usar una pipeta de Westergren que tiene una longitud de 0 a 300 y que va a estar marcada desde el 0 que va a estar arriba hasta 200 que va a estar abajo. Vamos a cargar con sangre hasta exacto la marca 0 y después vamos a poner en este soporte en forma vertical a 90 grados centígrados y tiene que estar exacto el 0. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Introducir sangre en pipetas de precisión de Westergren, colocar las pipetas en un soporte de Westergren y medir el tiempo en 1 y 2 horas. Generalmente ahora se hace 1 hora nomás porque es el tiempo que nos dura hacer un hemograma. Entonces, mientras se hace el hemograma, se hace la eritrosedimentación. Y acuérdense entonces que está milimetrado, 0, 0, 5, 10, 15, 20 hasta 200. Ese es el método más utilizado. Tiene 300 milímetros de longitud, 2,5 milímetros de diámetro. Ese es el método macro, que más o menos tiene una capacidad de 1 centímetro, perdón, de 1 mililitro de sangre. También hay un método micro que tiene un diámetro menor, que es para medio ml de sangre. El método de Weintraub. Para el método de Weintraub usamos otro tubo que es más ancho. Es más corto y más ancho. Tiene 3 milímetros de anchura y está calibrado al lado izquierdo de 0 a 10 y el lado derecho está calibrado de 0 a 10 de este lado. O sea que del lado derecho se usa para hacer hematocrito y del lado izquierdo se usa para hacer eritrosedimentación. Se carga con una aguja especial hasta la marca 0 y se pone en soportes para medir a una de las 2 horas cuántos milímetros baja. Este método es mucho menos utilizado. Entonces, llenar el tubo para hematocrito de Weintraub,
Colocar el tubo en posición vertical en una rejilla. El nivel superior de eritrocitos que sedimentan se lee en la escala de la izquierda, que es lo que le expliqué recién. Bueno, entonces tenemos dos métodos, el de Wintrobe y el de Westergren. El que más se utiliza es el método de Westergren. Ahora, lo más importante, la interpretación. Cuando la velocidad de sedimentación globular se encuentra aumentada, se encuentra aumentada en infección aguda generalizada e inflamación con destrucción de tejido. ¿Por qué? Porque en estas dos situaciones hay aumento de fibrinógeno. Y yo le había dicho que cuando hay aumento de fibrinógeno, hay aumento de la eritrosedimentación. También en la uremia, en la afección supurativa, donde también tenemos más fibrinógeno, en los neoplasmas, neoplasias o cáncer, y fisiológicamente en los estados de preñez, donde vamos a tener disminución de la velocidad de sedimentación globular o eritrosedimentación cuando hay aumento de eritrocitos inmaduros, reticulocitos que descienden lentamente para dar lugar a una sedimentación bifásica. Entonces acá vamos a tener una eritrosedimentación lenta y en dos fases. Va a haber una fase que va a estar arriba y otra fase que va a estar abajo cuando hay eritrocitos inmaduros. También vamos a tener una eritrosedimentación lenta en animales deshidratados cuando hay policitemia vera, o sea, exceso de glóbulos rojos, caquexia e hipoxemia. Bueno, ¿qué tienen que acordarse entonces de esta parte? Cuando se encuentra disminuida, cuando se encuentra aumentada en infección generalizada, inflamación, neoplasia y fisiológicamente preñez, que hay dos métodos, el método de Wintrobe y el método de Westergren, que es el más utilizado, que se utiliza el citrato como anticoagulante y no EDTA, que la especie donde más se utiliza es el canino y que el valor de referencia es en una hora de 5 a 25 milímetros, que sobre eso ya es aumento, y que la definición es que mide la distancia recorrida por los eritrocitos en una unidad de tiempo al dejar sedimentar una muestra de sangre colocada en un tubo en posición vertical, y que es una prueba inespecífica, ya que no nos va a dar específicamente una enfermedad. Y bueno, eso es todo. Espero que hayan aprendido. Muchas gracias.